Que empezamos a grabar. Entonces, bienvenidos todos para esta sesión nuevamente. Estamos en la reunión o la serie número 11 ya. Han pasado hartas series, donde vamos a ver ya las consecuencias o las repercusiones del hallazgo del Arca del Pacto, lo que tiene que ver con varias cosas que también de índole teológico y también de índole práctico y de eventos que van a suceder y están sucediendo ya en el día de hoy. Muchos de ellos tienen que ver con el esfuerzo de algunas personas de meterse en forma ilícita o sin la autorización divina para invadir este lugar o hacer de las suyas. Y Dios se encargó de también ponerlos en su lugar. Han habido muertes, etcétera, y otras cosas más. Entonces, para partir con esto, vamos a compartir entonces en la primera pantalla que vamos a ver el resumen de lo que se ha descubierto hasta ahora y con una introducción bonita para lo que es el tema de propiamente tal del descubrimiento y las repercusiones del Arca del Pacto. Vamos a compartir entonces la pantalla, está acá, con sonido. Compartir. Ok. Entonces tenemos acá que se trata de un resumen de los descubrimientos arqueológicos. Aquí está Ronald Wyatt, que a mi juicio, es el verdadero Indiana Jones. ¿Ya? Es lo que vimos nosotros, estamos reconociendo a él como el verdadero Indiana Jones, tiene el mismo gorro, pero no es Harrison Ford el verdadero Indiana Jones. El verdadero Indiana Jones sería este, Ronald Wyatt. Y hay un amigo que también de apellido Jones que ha participado en esto. Y interesante porque Indiana Jones y él se llama Andrew Jones. Interesante. Un amigo que ha participado en esto también como colaborador. Vamos a seguir entonces. Aquí está el primer hallazgo que él hizo. Fue reconocido por el gobierno turco como el descubridor del Arca de Noé. He aquí una impactante fotografía del lugar, donde se ven los restos del arca, y el lugar construido para los visitantes. Ok. Entonces, también eso fue lo primero que él descubrió. Y no tenía ni siquiera intenciones de tratar el arca del pacto, pero Dios de alguna manera lo fue guiando, empujando a hacer ese hallazgo, como a mí también me empujaba a hacer un libro y dos libros que no tampoco tenía intenciones de hacerlo, pero el Señor pone eh, la solución para las necesidades que uno tiene en ayudar en la obra. Jorge Fleffel tuvo el privilegio de tener en sus manos un pedazo de madera del Arca de Noé. Aquí está junto a Marinelle, la esposa de Ron. Madera del Arca de Noé, Marinelle y Jorge Fleffel en Nashville, Tennessee. Sacando del auto de Marinelle una espécimen de madera extraído del lugar del Arca de Noé, en Turquía. Así cuando la sacaron, ellos la sacaron de muy cerca del donde está el arca, estaba como a 2 metros enterrada. Esa es la parte de arriba que estaba. Al otro lado se nota que está más parejo, dice ella. Se nota como que está forrada con una capa que podríamos decir parecida a la brea petrificada, lo que coincide con el relato bíblico. Ese lugar se ve más dañado, dice, seguramente por los años. A ese lado se le nota que tiene distintas capas, tal cual como la madera laminada. Eso demuestra que es madera elaborada por el hombre y laminada. Es un tipo de madera laminada puesta junto a las capas con algún tipo de pegamento. Ahí sí se ve muy bien de que este pegamento, dice ella, que seguramente escurrió cuando se apretó la madera ahí para pegarla. Yo creo que personalmente eso debe ser la brea que escurrió y cristalizó por la parte exterior. Le han hecho varios cortes, por eso que tiene esa entrada cada vez que ha ido creciendo con el tiempo. Es bastante interesante los tipos de diferencia de densidad de la madera. La madera de la parte interior parece mucho más densa, muy densa. Con dificultad se ve en las estructuras celulares, sin embargo las otras partes de los lados se notan con mucha menor densidad. Se pueden ver incluso los hoyitos de la estructura celular. Y se aprecia incluso la capa que tiene que ver con
fíjese, eso de ahí, a ver si lo puedo yo apuntar con el mouse, esto de ahí, eso, es la capa de brea que tenía por dentro y por fuera, como dice la Biblia. Y esas líneas demuestran que esto era madera, madera laminada, hecha por el hombre, digamos, elaborada por el hombre, y que está petrificada, lo que indica claramente que fue una hechura humana. Y esto es una muestra, un pedazo de madera de arcano, es maravilloso. Y pensar que yo tuve el privilegio de tenerla en mis manos. Entonces, digamos. Aquí tenemos una vista general de un sector de la ciudad de Gomorra, la que fuera calcinada por la acción del fuego con azufre. Increíble. Él es Elías, un guía turístico de la zona. En esa oportunidad acompañó a Jorge. Y ante las evidencias de las bolas de azufre, que son únicas en el planeta, Elías exclamó a viva voz: entonces la Biblia es verdad. En ese mismo instante, Jorge, al escuchar a Elías, sintió una especie de placer que salía de su corazón, algo inexplicable. Y pensó para sí, de seguro que veré a Elías en el cielo. Porque para ello es esencial confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Bueno, esto fue una oportunidad que yo estuve predicando por este tema en Belén. Y estas niñas que van ahí, esas americanas y otra más, eran misioneras voluntarias, que cuando vieron la predicación sobre este tema se interesaron tanto que me dijeron que tenían que ir al lugar conmigo. Claro, y fuimos juntos, ellas tenían su camioneta y Elías trabaja como guía turístico y de hecho yo lo contraté en la última oportunidad que fui y cuando vieron me preguntaban, ¿y cómo son las bolas de azufre? Yo les explicaba pero no me entendían. Entonces al final encontré una, la rompo en mis manos y digo, aquí hay una, encontré una, fueron corriendo los cuatro. Y entonces Elías cuando ve eso en mis manos dice, entonces la Biblia es verdad. Dice. Fue algo maravilloso porque yo sentí algo de salida de mi corazón, un gozo especial que no lo puedo describir. Eso fue algo verdaderamente, diríamos, significativo. Sigamos. Esta es una fotografía del fondo del mar, en el lugar donde fue el cruce del Mar Rojo. Se aprecia claramente el recubrimiento de oro de una de las ruedas de los carros selectos egipcios. Interesante porque está todo ahí, todo, y hay más evidencias. Hasta, como yo les conté en otra oportunidad, un amigo que fue al lugar y encontró también el vitrificado que hay a la orilla del mar, donde la arena, con el calor de la columna de fuego que había ahí separando a los israelitas del peligro del ataque de los egipcios, se hizo, se vitrificó esa arena y se produjo todo eso. Y todo eso está ahí como evidencia. Uno dice, ¿y cómo son tan ciegos que no lo ven? Lo mismo que me pasa a mí ahora cuando digo, todas estas cosas que están sucediendo ahora están tan claramente descritas en la Biblia y la gente no las ve. Sigamos. Esto sucedió en el lugar del cruce, único posible lugar, con un puente subacuático natural. Interesante, porque en todos los otros lugares era imposible cruzar por las profundidades del mar porque se hubiesen caído de bruces o era muy, muy empinada las laderas, digamos, del mar, la ribera marina. Pero en el fondo, en este lugar sí era posible que hubiesen cruzado. Y ahí está, una playa gigantesca donde cupió toda la gente y además una distancia de unos 18 20 kilómetros que hay para el cruce del lugar. Es maravilloso. Visitaremos también el monte Sinaí, con sus cumbres quemadas. También interesante, ahí tengo un programa muy lindo que hicimos también con una música preciosa eh, que pudimos elaborar para mostrar el lugar correcto. Eso no es sombra, no es una nube que está cubriendo la cumbre de la montaña, sino que son las cumbres calcinadas del monte Sinaí, del verdadero monte Sinaí. La famosa roca de Oreb. Eh, Roca gigante, donde los israelitas se proveyeron de agua por 40 años. También fue encontrada por Ron Wyatt y mostrada al mundo. Impresionante porque se ven incluso hasta los canales por donde se llevaba esta agua que surgía de esta roca en forma misteriosa. Las evidencias oficializadas por el gobierno saudita. Como les digo, todas estas evidencias tienen ya certificaciones de los gobiernos, patrocinadores. Ellos han estado respaldando estos descubrimientos. No así el Arca del Pacto, que se mantiene todavía en reserva, porque son muchos, digamos, los conflictos que pueden haber si se revela al mundo. Sabemos que Dios va a sacar, sí, como les dije anteriormente, las tablas de la ley.
en un tiempo determinado por Él. Y sabemos cuándo es ese tiempo, ya lo comunicamos. Así que hay que estar atento porque ya se avecina muy, muy pronto. No creo que sea con Trump, porque Trump tiene las ideas más o menos claras de cómo ir. Ha sido bien, bien enseñado por gente incluso adventista y también defiende la Constitución norteamericana, porque sabemos que los otros líderes que vengan después van a hacer vista gorda de la Constitución y no van a respetarla. La colina de la crucifixión de Cristo y la tumba del jardín. Con más de 20 pruebas arqueológicas contundentes que confirman las escrituras. Claro, ahí está la forma de calavera, ¿cierto? Vimos también el lugar donde Cristo fue crucificado con los nichos y todo eso. Y también hay una cisterna gigante ahí donde demuestra que esto era un jardín porque se tenía agua para regadío. Y también acá en la tumba propiamente tal, enteramente excavada de la roca con una enorme roca rodante, tal cual, toda la indicación perfecta de lo que enseñan las escrituras de cómo debería ser el lugar. Y lo vimos también, todo eso, algo maravilloso. Evidencias exteriores encontradas en la tumba, que sabemos fue la tumba ocupada por nuestro Señor. Cuenta con más de 20 pruebas arqueológicas y una de carácter científico. Interesante porque ahí está ese clavo empotrado, estaca que se puso para justamente sellar la tumba. Ahí está la parte que se le han sacado muestras para demostrar que se trata obviamente de material de la usanza del primer siglo cristiano o romano, perdón. Y también se demuestra aquí y que arribita hay una cruz. Y no es una cruz en realidad, es a Cristo crucificado que se lo ponía con los brazos hacia arriba, ¿se fija? ¿Ya? Y el madero obviamente arriba, pero eso se formaba como una especie de cuadro. Entonces, interesante porque ellos no adoraban la cruz, sino que adoraban al Señor, a nuestro Señor, a Cristo crucificado. Hoy día la cruz es un objeto no de adoración, digamos, sino que representa el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Entiendes? Por eso es que se habla de la cruz como algo especial. Sorprendentes evidencias en su interior. Aquí viene algo especial. Puse de música de fondo, una música maravillosa que habla de la sangre de Cristo que el Señor vertió por nosotros, por ti, por mí y por todo el mundo. Lo hizo en el Calvario. Y aquí hay una restos de una mancha de sangre seca que obviamente se depositó cuando lavaron ahí el cuerpo de nuestro Señor. Yo tengo una piedrita que saqué de ahí, esa piedrita pequeña que les mostré también a ustedes, que entiendo que tiene sangre de nuestro Señor también. Y que obviamente nunca perderá su poder. Interesante porque la canción dice eso y justamente la sangre vuelve a la vida. Se encuentra justo al centro, como dice la profecía, al centro de la antigua Jerusalén, la verdadera Jerusalén, reconocido esto por la municipalidad de Jerusalén. Imagínense. Los hallazgos relacionados con el Arca de la Alianza. Y hoy día estamos viendo ya lo menos, lo que menos evidencia se puede mostrar, que tiene que ver con el arca del pacto. También hay otras cosas más. Vamos a cambiar. El lugar exacto de la crucifixión de Cristo. El lugar donde Cristo fuera crucificado, con todas las evidencias, incluso hasta el altar que construyó Jacob, ¿cierto? Con todas las evidencias y la roca rodante que yo espero que oculte algo debajo. Algún día vamos a tener que excavar ahí y mostrar esto al mundo. Hoy día el cristianismo toma la fuerza que pensamos que va a tomar, recuperar su posición, va a ser todo esto mostrado al mundo. La prueba más importante, que servirá como testimonio ineludible sobre la divinidad de Cristo. No tan solo la divinidad de Cristo se demuestra con esto, sino que también se demuestra su humanidad. Verdaderamente Cristo se hizo hombre 100%, no como algunos creen que no lo era, y también se demuestra su divinidad porque tiene algo especial. Su sangre no muere. Los glóbulos blancos que tienen su sangre vuelven a la vida. Hay valor, nunca, nunca, nunca perderá tu poder. Ok.
Todo esto se encuentra registrado en las páginas del libro de Jorge Fleffel, El Arca del Pacto. Y es lo que hemos estado estudiando en este tiempo y esperamos que haya sido una bendición para ustedes el proceso y todavía no lo terminamos. Así que quedan todavía lo más importante hoy que son las aplicaciones de este descubrimiento. Ok. Proyectos actuales, como las tumbas de Belén. Vimos también este proyecto, ya les mostré de qué se trata. Se trata de seguir la estrella, Las piscinas del rey Salomón. la piscina del rey Salomón, etcétera. La fuente del rey David La en la fuente del rey ciudad David. de Belén. Otros hallazgos importantes. Este hallazgo es súper importante también porque es algo que el Señor me ha mostrado y como se me profetizó que íbamos a partir descubriendo tumbas, esta es la primera. Y la misión nuestra, obviamente, es mostrar estos descubrimientos al mundo. Y finalmente nuestra misión. Isaías 48, verso 6. ¿Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ok. Así es, Que Dios les bendiga. esa es nuestra misión. Arky Group. ¿Ya? Esa es nuestra misión. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrar esto al mundo para ver si con algo detenemos la maldad que hay en él. ¿Ya? Tenemos obviamente nuestra misión como Arky Group y este es el propósito de este grupo también. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Ok. ¿Qué les pareció? Bueno, es el resumen. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto, porque cada tema es para presentarlo en una sesión en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de creación y diluvio, yo me demoro como 3 horas, mínimo 3 horas, para cerrar todos los cabos sueltos que tienen los científicos. Y por eso que andan perdidos en sus materias y no llegan a la luz que deberían tener. Entonces, si logro tener a un científico sentado escuchando 3 horas, la conclusión va a ser de que él va a aceptar esto, porque puede demostrarlo, y va a aceptar que en realidad la Biblia es un libro genuino y verdadero. ¿Ya? Pero hay que tenerlo. Y todos los otros descubrimientos también tienen pruebas científicas sólidas. Dígame, ¿hay alguna pregunta? Sí, Jorge, Dime. una Miguel, básica. ¿cuál? Se le ha, yo sé que el carbono 14 no es exacto, pero se le ha hecho un intento de datificar la antigüedad de la madera del arca, Eh, sí, se hizo con carbono y se demostró que era madera, por lo mismo. ¿Ya? pero no la edad, el tiempo. No, no, ¿por qué? Porque es madera del arca de Noé, está hecha con madera de antes del diluvio. Y la madera de antes del diluvio no tenía muy poco carbono, perdón, muy poco carbono radioactivo o carbono 14. ¿Por qué? Porque la atmósfera estaba muy bien protegida. Entonces, incluso si tú te fijas, la madera no tiene anillos, porque el cambio climático no era tan brusco antes del diluvio, sino que era más o menos un clima templado y muy bien organizado. Entonces, las coníferas que se encuentran en los hallazgos de antediluvianos son todas sin anillos, ¿te fijas? Es distinto a los árboles que hoy día tenemos porque pasan por periodos de mucha abundancia de agua y caluroso y periodos de mucha abundancia diríamos, de sequedad. Entonces, por eso es que aparecen anillos anuales, ¿ya? No es el caso de lo antediluviano, por eso es que no se le puede hacer prueba. Además que el carbono 14 es capaz de medir solamente 60.000 años, no más que eso. Y tenemos el caso de, claro, y eso siempre y cuando la radiación haya sido constante, y sabemos que la radiación no lo es. Yo eso lo presento en el tema de creación y diluvio, que lo que te dije que demora como 3 horas, pero a un cristiano puede ir más rápido. Y ahí incluso me pidieron que hiciera el ejercicio matemático de cómo se calcula el carbono 14, cómo opera, y ahí demuestro que el error es que justamente suponen que la radiación es constante en el tiempo, y no ha sido constante. Hoy día es constante porque Dios quitó la capa protectora, porque esa fue el agua que cayó sobre la Tierra. Pero cuando sacamos o consideramos ese fenómeno, descubriremos que
la radiación creció en forma exponencial después del diluvio, porque se acabó la protección. Si analizan el caso de Saturno, por ejemplo, no tiene radiación en su interior porque está protegida con la capa de agua, la misma capa que teníamos nosotros, que vienen de los rayos nocivos del Sol, que vienen justamente del centro del Sol y pegan al medio y se bifurcan. Eso es lo que sucede en Saturno. Entonces, claro, mediciones de carbono 14 no sirven para aplicarlas en esto porque son mediciones equivocadas, no dan el resultado adecuado y la explicación es esa. Es decir, nosotros tenemos para todo eso explicaciones científicas muy sólidas. ¿Eh? Entonces, lo que tenemos que ver hoy día, no sé si hay alguna consulta más me la hacen, si no, seguimos entonces Sí, con... Jorge, Dígame. eso que dices tú es evidencia de que la Biblia dice la verdad, porque hasta antes del diluvio solamente un rocío era el que mojaba la tierra. No conocían la Exacto. lluvia. Exacto, y de hecho, si uno simula las condiciones antediluvianas descritas por la Biblia, descubre que había un efecto invernadero bastante potente, había una mayor concentración de presión también, dice que era por lo menos el doble de la presión, y también había una mejor cantidad de oxígeno. Si imitamos esas condiciones en forma artificial, como lo hacen hoy en día, vemos que las plantas crecen más rápido, vemos que el hombre vive mejor. De hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, en una oportunidad una persona estaba adentro de una cápsula debajo del agua y estaba justamente en muy parecidas a esas condiciones, con dos atmósferas de presión, etcétera, y pidió que le mandaran, se hizo un corte en la mano, en esa cápsula que estaba sumergida, y pidió que le mandaran un botiquín. Pero de arriba le dijeron que no tenía lamentablemente un botiquín, que al día siguiente se lo iban a entregar porque se había hecho un corte en la mano. Llegó el día siguiente y le van a mandar el botiquín, para decirle si estaba listo para que se lo enviaran. Y él dice, no es necesario, se me regeneró en la noche. Dice, todo, perfecto. Entonces, wow, dijeron, ¿cómo puede ser eso? Y de ahí descubrieron la importancia de tener, ¿cómo se llama? Cámaras hiperbáricas que hoy día se ocupan mucho para regenerar los tejidos de los atletas cuando se lesionan o de las personas muy enfermas. Las meten en cámara hiperbárica y se recuperan en forma milagrosa. Y eso muchos lo han tratado de tener en forma, pero es peligroso porque la cámara hiperbárica tiene que cambiarse de a poco la concentración o sea, disminuyendo de a poco la presión, porque las personas que se someten en el mar, por ejemplo, y después salen muy rápido, como muchos de los gases que ellos respiran en el agua diríamos, licuados, entonces después se expanden en forma brusca y pueden generar daño muscular, daño físico irreparable casi. Hay personas que han muerto producto de eso. Entonces, lo que hay que hacer en el fondo eso demuestra que las condiciones de hoy día, si nosotros hubiésemos evolucionado, nos habríamos adaptado a estas condiciones que tenemos hoy día, pero no hemos adaptado. Por eso que uno tiene que ponerse lentes para poder mirar, porque no fuimos hechos para esta intensidad de luz que hay en el sol. Antes estaba cubierto por una capa de agua, entonces el sol era como un tubo fluorescente, no era una ampolleta brillante, nítida como el sol hoy día, ¿no? Que se veía como un tubo fluorescente hacia arriba. Podíamos mirar hacia el sol y no nos dañaba. Y no había tanta luz tampoco como la que hay hoy día. Era una luz más o menos tenue y bien distribuida. Entonces, todo ese tipo de cosas demuestra que el hombre en realidad no ha evolucionado, sino que en alguna medida se ha adaptado al medio, pero no ha podido evolucionar porque si no estaríamos adaptados para este ambiente y no es nuestro ambiente. No fuimos creados para este ambiente. Fuimos creados por un ambiente como en el Edén, antes del diluvio, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más en relación a eso. Bueno, vamos al libro entonces. Vamos a ir revisando algunas cosas. En Génesis capítulo 9 verso 4 se nos dice que la vida está en la sangre. Yo les conté algo, que hay un científico francés, de origen francés, pero vive en Canadá, que él hablaba eh, de que descubrió que habían unos corpúsculos muy pequeñitos que se llaman los somatids y que esos verdaderamente tienen vida propia. Y yo les expliqué por qué, incluso que Richard Reeves desarrolló un microscopio electrónico para ver eso. Por favor, los micrófonos si los pueden apagar. Ok. Entonces, afortunadamente, todo eso está respaldando lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla
de que la vida está en la sangre. Todo, incluso yo discutía a veces con algún científico y me decían, no, ¿a dónde que la vida está en la sangre? Eso es error de la Biblia. Y cuando empezamos a investigar más profundamente, descubrimos que era verdad. Sí, la vida está en la sangre. ¿Entiendes? Y por eso que Dios prohíbe comer sangre, porque ese material genético uno lo absorbe. ¿Entiendes? Y además que los desechos están en la sangre de la persona, el animal cuando muere, la adrenalina que bota la bota en la sangre, y por eso que a algunos les gusta la sangre porque tiene esa adrenalina que le provoca a uno una cierta excitación, etcétera. Entonces sí, hay muchas cosas que vieron, pero también hay un lado oscuro que habla el libro, la página 161, por ejemplo, 162, habla de que habían varias personas que trataron de hacer de las suyas, engañando a veces a Ron, a un hombre que tropezó con Ron, ¿cierto? Y con sus hijos mientras ellos iban y venían de las excavaciones y comenzó a hacerles preguntas, etcétera. Y después resultó que el tipo trató de actuar en forma astuta. Era un importante líder religioso norteamericano. Y él, como Ron no le hacía caso, que él quería publicar esto y mostrarlo al mundo, etcétera, entonces preguntó, el americano también, entonces preguntó en la agencia de viajes donde se enteró en cuál agencia de viaje atendía a Ron Wyatt. Entonces habló con la asistente de él y le dice que por favor le avise cuando Ron vaya a viajar. Como era una persona importante, entonces ella dijo ya, porque quiero darle una sorpresa, dijo él. ¿Eh? Como era una persona muy reconocida, le aceptó la señorita y le abrió, le llamó por teléfono diciéndole que Ron Wyatt iba a estar en tal fecha visitando ya Jerusalén. Entonces él astutamente se adelanta. Y en ese adelanto, él incluso se enteró en qué habitación del hotel se iba a hospedar él. Entonces él astutamente pidió la habitación del frente y esperó ahí tranquilamente cuando llegara Ron y, y cuando vio que Ron estaba saliendo de ahí, entonces él también hace como que sale y ve a Ron y dice, Ron, qué coincidencia, ¿te das cuenta cómo Dios nos une? Dios quiere que trabajemos juntos en esto. Era todo falso, todo inventado por él. Entonces, pero Ron, entendiendo que no era el propósito de Dios, se niega, y dice, no, 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 y no cayó en la trampa. Entonces el hombre astutamente lo sigue para ver dónde él se dirigía. Y cuando Ron Wyatt se dirige al lugar, él también lo siguió y después le avisa ahí a Ron y le dice, tú no quieres revelar esto al mundo, tú eres una persona egoísta, no quieres compartir esto con nosotros. Entonces, yo lo voy a arreglar y tengo ya citado una conferencia de prensa y le voy a revelar al mundo creo que en una hora más, algo así, dijo, en esa tarde. Entonces Ron le dijo, por favor, no lo hagas, le dice, porque sabemos que hay eh, seres angelicales que están protegiendo el arca. Hay un plan de Dios y uno puede tener muchas intenciones de hacer algo, pero si Dios no abre las puertas, uno no puede forzarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona, él se fue inmediatamente, dijo, no, vámonos, aquí va a quedar problemas, y vámonos inmediatamente, se fueron, y llegando después a Nashville, Tennessee, lo primero que ve en el diario, él, del el diario que está, incluso cuál diario fue ese, ve de que en realidad eh, la noticia decía que este evangelista famoso había sido muerto por un disparo en la cabeza en una de esas calles estrechas que tienen en Jerusalén. Entonces, muy, muy decidor y terrible, porque hay personas que a veces se aventuran y quieren tener, digamos, alguna participación en esto, pero en forma ilícita. Dios elige a las personas. Uno no tiene que forzar esa obra. El Señor sabe a quién pone en su cargo, sabe a quién elige para hacer esta obra y no cualquiera puede optar a trabajar en esto. Hay personas, yo he contado como 20 personas muertas. ¿Entiendes? También les hablé de las 6 personas que nombraron como sacerdote, lo ungieron, ¿se acuerdan? Y murieron los 6. Entonces es un asunto muy delicado. ¿Ya? También nosotros a veces queremos ver evidencia, queremos ver, y Dios no niega. Acuérdense que a Tomás Dios no le negó las evidencias. Dios le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Ven, pon tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga, ¿cierto? Pero más bienaventurado es, le dice, más feliz es aquel que no vio y creyó. ¿Por qué? Porque la persona que creyó en las Sagradas Escrituras, como el ejercicio que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Que hemos creído en las Sagradas Escrituras y después vemos que hay un Dios
o sea, vemos el cumplimiento de esas profecías, entonces nos gozamos porque creíamos en eso, ¿cierto? No es el caso, por ejemplo, la persona que no creía y después ve que se cumple, como me pasa ahora, que muchos no creían en que en realidad los protestantes iban a tomar el control de Estados Unidos con los republicanos, y ahora lo ven, wow, entonces están preocupados, por eso no le quisimos creer a Jorge, ¿entiendes? Pero yo tampoco no me tenía que creer a mí, era cosa de estudiar bien la Biblia y entenderla, ¿ya? ¿Qué ha pasado ahora? Entonces, Ron creía que las cosas de las cuales se ha hablado aquí se harían públicamente después de un año, ¿cierto? Él creía eso, creía firmemente de que todo iba a revelarlo, incluso él estuvo trabajando con esfuerzos para sacar el arca, pero cada vez se le complicaba más la cosa y no podía avanzar y estaba muy desanimado. Hasta que un día está ahí tratando de arreglar un ventilador, dice, y de repente llega una persona indeseable, porque era una persona también que había escuchado de él y se había tratado de ver un médico que le había tratado de empujar a meterse en el equipo y él no lo había aceptado tampoco y le dice, y bueno, y cuando llegó esa persona, él dijo, entonces no podemos seguir trabajando, dijo, trabajemos en arreglar el ventilador", se puso a trabajar mientras los otros tomaban su merienda, y esa persona estaba también por ahí comiendo, cuando de repente se le aparece a él una persona de túnica blanca que nunca sube, nunca entran musulmanes, de túnica blanca, alto, pelo oscuro, ojos oscuros y tez blanca. Y le dice, ojos café, dice, y tez blanca. Y le dice, que Dios te bendiga aquí, Ron White, por lo que estás haciendo, le dice. Entonces él dice, ¿y quién es usted? ¿Y cómo sabe mi nombre? Entonces, y le dice, ¿es de aquí? Le dice, no, le dice. ¿Es turista? Le dice, no, le dice. Le dice, vengo de Sudáfrica y voy en mi camino a la Nueva Jerusalén, le dice. Wow. Entonces, él entendió que se trataba ni siquiera de un ángel, sino que de alguien muy superior. Y le dice, eh, y Dios te bendiga por lo que estás haciendo aquí, le dice, nada más. Él se sonríe todo eso, algo muy lindo de experiencia para él, se da la media vuelta y va caminando y se va. Ese día cuando terminó de trabajar, él pregunta por esa persona de tenida blanca que vino a hablar con él. Porque, bueno, el médico que estaba ahí vino corriendo y le dice, hemos hablado con un ángel, le dice, siempre muy patudamente. Entonces él lo mira y le dice, al menos, le dice, ¿entiendes? Y después siguió, digo, preguntó a los administradores del lugar si esa persona que vino de túnica blanca, que lo vieron, dice, no, le dice, aquí no ha venido ninguna persona de túnica blanca, le dice. Es más, nunca ha venido una persona de túnica blanca acá, porque es un lugar cristiano, entonces no van nunca los musulmanes a meterse ahí. Entonces él dijo, wow, qué raro. Entonces él sabía que no era una persona normal y sabía que ahí está el portal, diríamos, la comunicación entre arca y arca, me imagino yo, donde uno puede entrar al cielo, ¿cierto? Está la escalera que vio, recuerdan, Jacob. Entonces él entendió esas cosas maravillosas, ¿ya? Entonces, claro, él quería sacar el arca, pero él decía al final, bueno, y todos le decíamos también de que en realidad todo va a ocurrir en el momento perfecto para Dios, no en el momento de uno. Dios sabe cuándo es el momento para hacer estas cosas. Estamos hablando ahí de a comienzos del año 2004, cuando Merinelli y Richard Reeves, junto a un número importante de colaboradores, fueron invitados a excavar por el gobierno de Israel en la zona del hallazgo. Porque ya oficialmente le pidieron que hicieran una excavación, porque el gobierno de Israel ha estado siempre al tanto de lo que sucedía, digamos, las autoridades. Entonces ya también me invitaron a mí para que yo asistiera, pero yo también pensaba que no era el plan de Dios que yo participara con ellos, porque a mí me habían asignado, me estaban apuntando el espíritu como para lo que pasa en Belén. Estamos hablando de las tumbas de los reyes, de la tumba de Raquel, etcétera. Entonces, claro, yo traté de ayudar ahí, participé, llegué, pero llegué como un invitado externo, sin estar en la comitiva. Y de hecho, cuando me iba de ahí, me acuerdo que como me vieron que estaba el Mossad también participando y personas del ejército de Israel. Entonces, cuando yo salí de Israel, me tenía ya identificado seguramente porque tienen, hace mucho tiempo que tienen ellos reconocimiento facial. Y llegando al aeropuerto, me acuerdo, me, dentro de toda la multitud, me llaman a mí nomás. Me dicen, venga para acá, señor, y me empiezan a revisar, pero exhaustivamente, hasta las médulas de los huesos. Me acuerdo, me pasaban una cuestión con ultrasonido ahí revisando y yo le preguntaba,
¿es tan importante hacer eso? Le decía, sí, y Jorge me decía, increíble aquí, porque puede ser que los terroristas se pongan hasta material explosivo al interior de los huesos, imagínense. Y dije, wow, a ese nivel. Entonces me revisaban todo, la maleta, todo eso. Pero yo dije, bueno, seguramente me van a quitar las bolas de azufre, porque llevaba bolas de azufre en ese tiempo para traerlas, para mostrarlas a los hermanos. Incluso tenía una manzana de Sodoma, que son unas manzanas que se ven muy lindas, pero cuando uno la abre no tiene nada dentro, solamente un cuesco. Entonces, y aire. Entonces, es como que lo que ofrece el mundo, lo que ofrece Sodoma, que es en realidad algo que aparenta ser bonito, y uno cuando prueba y muerde esa manzana se da cuenta que en realidad es vacío y no tiene nada que ofrecer, solamente olor a azufre. Entonces, yo dije, me las van a quitar seguramente todo eso, pero afortunadamente no, no pasó. Me dejaron todo y el azufre se mezcla con los compuestos químicos y uno puede hacer una bomba adentro del avión. Y no, no me la quitaron, la dejaron, ¿cierto? Pasaron un sensor por todas esas cajitas, no detectaron nada malo y me la dejaron. Y dije, wow, milagro, milagro. Y de hecho, también la última oportunidad que fuimos, también trajimos muchas bolitas de azufre y nos dejaron pasar sin ningún problema. Y eso es lo que yo le he mostrado a la gente y hemos podido compartir. Dios se encarga de que uno conserve materiales también. Es algo maravilloso. Y ahí hicieron también ellos una expedición, un trabajo, y que igual reportaron todas las cosas que encontraron. Encontraron materiales de distintas épocas, incluso más modernas, de vidrio inclusive, sellos antiguos, cosas así. Y en ese trabajo arqueológico, al cual fueron invitados por el gobierno de Israel, y así fueron distintas cosas que fueron pasando en conjunto con el gobierno de Israel. Dentro de eso también yo revelé algunas cosas que no debía haber hecho quizás, porque se metieron después a Belén a revisar las cosas que se supone que son para trabajo personal mío. ¿Ya? Entonces después pasan ciertas otras cosas que vamos a ver de que para entender por qué el templo debía estar en ese lugar. Yo les voy a mostrar algunas cosas. Ahora voy a compartir otra pantalla, que es la de Google Earth. A ver si lo tengo por acá. Vamos a compartirlo. Ya, a ver. Ahí está Google Earth. Vamos a compartir esta pantalla. Ya, ahí está. Vamos a ir entonces a la ciudad de Belén o Jerusalén. Estamos aquí en Chile, nuestro chilito. Pero vamos a ir a Jerusalén. A ver, ya, aquí está Jerusalén. Tenemos que recorrer el mundo, vamos a Europa, pasamos por África, llegamos a Mar Muerto, ahí Jerusalén. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí está Jerusalén. Si lo vemos de afuera, para acá está el Mar Muerto y acá está el Mar Mediterráneo. ¿Ya? Para que lo vean más claro. Ahí se ve, ¿eh? ¿Ya? Y hoy hay conflictos bélicos ahí. Tenemos que, cierto, estamos peleando está peleando, hay una guerra contra los palestinos y contra también eh, Siria. Se están metiendo todos los países. Bueno, de Belén vamos a Jerusalén, que está acá. Aquí está la mezquita de Omar. Ve, aquí está el domo de oro. ¿Ya? Y cuando estaba aquí, yo con la delegación, un pastor de acá se me une, el pastor de la delegación argentina, y me dice: Jorge, mira, a mí el Espíritu Santo me indica que es por acá el lugar y justamente indicaba para el mismo lugar, para acá. Aquí estaba el templo en realidad. Este no era el templo, este es el segundo templo que se hizo seguramente por este lado. Y sabemos que no fue el mismo lugar donde se construyó el segundo templo. De hecho, muchos de los antiguos lloraron y lamentaron porque el templo original había sido destruido y tuvieron que elegir otro lugar, este lugar para construir el templo, porque el otro lugar quedó fuera, estaba acá, ¿cierto? Estaba en este sector justamente donde está el pelón, porque aquí está el corte que le hicieron en Monte Moria, y construyeron este muro, el muro de la puerta de Damasco. Esta es la puerta de Damasco, y se le llama puerta de Damasco porque es la que sale de la ciudad y se dirige a la ciudad de Damasco. A ver, veamos la ciudad de Damasco. Ahí está. Mm, Hacia el norte, ¿se fijan? Ahí está la ciudad de Damasco. Una ciudad, obviamente, grande también y que corresponde al pueblo del Líbano, de Siria. Siria, perdón. A ver qué. Ahí está.
volvemos acá. Y saliendo por la puerta de Damasco, ahí está el Domo de la Roca, como pueden ver, ¿ya? Y se ve ahí la construcción, la podemos ver en 3D. Bonito, con árboles, con todo. Está muy bien hecho. Y saliendo de acá, si nos dirigimos, vamos a encontrar esta salida por esta puerta, ¿cierto? Volvemos un poco hacia el este. Y ahí hay un estacionamiento de buses, como pueden ver, es donde yo entrevisté, ¿se acuerdan? Al arqueólogo local de allá que hablaba español, afortunadamente. Y ahí está el lugar, en este hermoso jardín, ¿se fija? Que es el jardín de la tumba, le llaman, donde arriba hay un cementerio, musulmán principalmente, y al interior de la tumba, perdón, ahí está el lugar, aquí donde Cristo fue crucificado. Ahora que este follaje lo tapa, pero ahí. Está muy lleno de escombros, digamos, está tapado. Y ahí es donde excavó Ron Wyatt y encontró todo. Y más acá, en este sector de acá, aquí está la tumba del jardín. Eso que está ahí está la entrada, se fija, por ahí, ¿ya? Con todas las evidencias, todo eso. Esta es la tumba del jardín, ¿ya? Y obviamente que está en el escarpado de esta colina, que fue, obviamente era propiedad de la persona que yo le hablé, de un griego. Y por acá está la iglesia de San James, San Esteban, y justamente porque aquí fue apedreado Esteban, en este mismo sector, ¿cierto? De la iglesia de San Esteban, y que son también religiosos franceses principalmente, y ellos ahí también, cuando uno les pregunta por este, no, nada que ver, no puede ser, no creen, ¿te fijas? No saben. Sí, me mostraron muchas evidencias del material, yo conversé con ellos, y me mostraron algunas evidencias de la época antigua, incluso me mostraron una malla de un soldado seguramente romano, que fue herido de muerte porque se notaba una flecha que le atravesó la malla esa y lo mató, le hirió en el corazón, ¿sí? Etcétera. Entonces hay muchas evidencias de ese tipo acá. ¿Qué más podemos ver? A ver, veamos. Después veamos Jericó. ¿Dónde está Jericó? Aquí nos vamos a Jericó, que está hacia el este, llegando al Mar Muerto. ¿Te fijas? Aquí está Jericó. También estuvimos ahí la delegación, nos hospedamos incluso en el hotel más importante de ahí, que es un 5 estrellas, que es el Intercontinental. Y acá, si vamos, este ya está en territorio palestino, digamos, o bajo control palestino. Y aquí está el Mar Muerto. Después recorrimos esta zona. La recorrimos de acá para llegar a lo que es, ¿se acuerdan? La ciudad de Gomorra. Vamos a ver Gomorra. Ahí está Gomorra. Esta es parte de la parte más hacia el sur de Gomorra. Está dividida en dos partes porque esta parte fue como inundada por aluviones, seguramente, porque vienen de Masada. Ahí está Masada. Esta es la cumbre donde vivieron los últimos en la resistencia, ¿se fija? Ahí está. Eso es difícil llegar. Aquí esta cumbre fue donde vivieron las personas que se enclaustraron, pero no pudieron sobrevivir y cometieron suicidio al final, para el último bastión del romano. Y ahí está lo que es la esfinge. Ahí se puede ver. Ahí la esfinge que yo le mostré, ¿se acuerda? Ahí está, en ese sector. Y acá hay como una pirámide, y aquí yo excavando encontré un muro de unos ladrillos que están también, diríamos, calcinados. El fuego fue tan intenso que las construcciones fueron calcinadas y se demostraba que era un muro, una pared recta, totalmente recta, pero totalmente calcinada. Entonces también eso se encuentra ahí, etcétera. Sigamos a ver, vamos a ver, ya, la tumba del jardín. Vamos a Belén, ¿les parece? Vamos a Belén, a la iglesia de la Natividad. Vamos a ir, volvemos hacia Jerusalén, ¿cierto? Ahí está Jerusalén, ahí está Belén, ahí está la iglesia de Natividad, ¿ya? La ruta que hacían los cristianos, o sea, perdón, los patriarcas, era esta. Llegaban, venían por acá desde Jerusalén, ¿cierto? Y bordeaban la altura más, la cumbre más alta de la ciudad, que está la cumbre más alta. Entonces aquí tiene que estar la fuente de David, porque estaba a la altura, ¿cierto? Y es raro que de altura salga agua, pero aquí había una agua muy rica que salía, acuérdense. Y además que había que subir a la puerta, aquí estaba la ciudad. Entonces esto era como la ciudad, el centro de la ciudad de Belén, pero Belén Efrata era acá, ¿cierto? Aquí, donde está la iglesia de Natividad. Y aquí donde cruzaban ellos, porque iban a Migdal Eder, por aquí cruzaban y llegaban acá, y aquí la parte más baja, aquí cruzaban hacia Migdal Eder, que es este sector de más acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí hay valles hermosos y más levantados, digamos, ¿ve? ¿Se fijan? Donde ellos podían pastorear las ovejas y desde arriba ellos vigilaban que las ovejas pastoreaban, comían rica, porque no es una cumbre muy elevada, pero es muy de arenas
perdón, de tierras muy ricas, entonces tenían suficiente pasto para que las ovejas pastorearan mientras ellos las vigilaban, que no viniera una hiena a atacarlas, o un lobo, o un león, ¿cierto? Todavía hay leones ahí. Yo, de hecho, una vez me encontré, choqué por acá en el desierto de Judea con un venado, ¿cierto? Y a veces aparecen hienas también ahí, etcétera. Entonces, delicado el tema. Y acá, entonces, tenemos, fíjese, ahí está la iglesia de la Natividad, que se cree que es el único edificio verdaderamente conservado, porque cuando llegaron a destruir todos los edificios que ellos encontraban allá, se encontraron de que este edificio tenía un fresco pintado con los reyes magos que conocemos nosotros, o los sabios que ofrecían presentes al niño Jesús y estaban con vestimentas persas, por tanto los persas conservaron este edificio. Y ahí estoy inscrito yo también como descendiente de la familia del rey David, con mis hermanos y mi padre y todo eso. Y también aquí está lo que es el pilar de Raquel que encontramos, ¿se acuerdan? Esto fue hallazgo nuestro. Aquí, el pilar de Raquel, que está cortado, ¿se acuerdan? Aquí está a la cárcel antigua, pero aquí debajo hay una iglesia también. Muy parecida a la iglesia, a los mosaicos que hay en la iglesia Natividad, pero más moderno. Esto es más antiguo. Y acá había un cementerio que ahora es un palacio, que le llaman el Golden Palace, algo así se llama. Y aquí está el Pilar de Raquel. Y aquí está la Plaza de la Natividad. Y la casa Fleffel está aquí. Ahí es donde yo viví cuando niño. Aquí. Entonces, interesante. Todo esto está relacionado. Es algo maravilloso que Dios ha reservado hasta el día de hoy. Y la fuente de David está acá. Entonces yo dije, claro, aquí ahí tiene que haber como 800 metros, y subiendo para allá uno, subiendo a la puerta de la ciudad de Belén, porque está la Belén original, acá arriba, ¿cierto? Desde acá, subiendo por la ruta de la estrella, justamente, uno llega a este sector, que ahí está este sector, ¿cierto? Donde encontraron también mosaicos bizantinos, estos son mosaicos bizantinos. Y aquí es donde me atendió Joseph Sara y me llevó a ver las tumbas bizantinas, etcétera. Y aquí está la fuente de David. Ahí está la fuente de David, con las aguas, ¿cierto? Donde saca una agua maravillosamente rica, muy rica. Entonces, todo esto está allá para que lo visitemos. Y nadie tiene idea de estas cosas, ¿cierto? Pero hay que hacer. Nosotros hacemos un tour, ojalá podamos volver a activarlo nuevamente por un tiempo prudente para que el Señor nos bendiga. Bueno, eso es para que ustedes vean dónde están las cosas. Y, y acá también, para más al sur, aquí estaría, ahora se ha ido disminuyendo el agua, ¿se fija? Del Mar Muerto. Entonces por aquí está Gomorra también. Y Zoar también que estaría por aquí, una chiquitita. Pero todo eso es parte de material mucho más amplio que podemos compartirlo después en otros videos y mostrarlos también a gusto de las personas. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Dejar de compartir esto. A ver, ya. Ok. Está muy oscuro acá, así que voy a poner un poquito más de luz para que podamos. Eso ahí. Ok. Y nuestro objetivo, ¿cierto?, es estudiar más sobre el Arca del Pacto, en la que tenemos acá atrás mío, ¿cierto? En esa 3D que hicimos para que podamos compartir. Y para eso también sigamos el lineamiento del libro. Y en el libro, fíjese, hablando de ese sector que yo les mostré, donde estaba el templo y donde estaba originalmente el templo de Salomón, dice la Biblia que ahí, si vamos a Segunda de Crónicas, verso 35, 3, dice, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y estaban dedicados al Eterno, poned el arca sagrada en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tenéis que cargarla más sobre los hombros. Servid ahora al Eterno vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Ya? El templo que construyó Salomón duró 410 años, ¿cierto? Y después fue destruido y por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Entonces, se habla siempre, la historia hebrea cuenta de que ellos tenían un templo visible, pero también había un templo subterráneo. Y es interesante eso, ¿por qué? Porque la Biblia enseña, si vamos a otros textos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 1 y 2, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Mire lo que dice.
en la oscuridad, pero yo he querido edificarte una morada en lugar en que vivas para siempre, ¿ya? Entonces, interesante, porque hoy día está morando en la oscuridad, está oculto ahí debajo en una cueva, ¿cierto? Entonces, en el fondo había un templo escondido, en el cual la Biblia algo insinúa y la historia hebrea sí lo confirma. Sí, de hecho, vamos a Segunda Crónica, el capítulo 7, que es el siguiente capítulo, el verso 12, nos dice: Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. ¿Entiendes? Y eso o sea, él aceptó, pero también le dice, en el 16, verso 16, dice: Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahí les voy a compartir estos textos para que los vean. Ahí. Vamos a compartir esta pantalla mejor. Bien, ahí está. ¿Ya? Para siempre, ¿cierto? Como pueden ver. Entonces, Dios está diciendo claramente que Él para siempre iba a morar ahí. Pero ¿cómo eso para siempre? Y después dice, fíjese, pero fíjese lo que dice acá, dice en el mismo texto, después avanza y dice: Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y vais a servir a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: Por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Se fija? Entonces se cumplen las dos cosas. Primero se cumplió esto, que para siempre iba a morar en ese lugar, ¿cierto? Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Bueno, ¿cómo se va a cumplir eso si fue destruido el templo? Entonces ahí está el templo oculto que yo les he hablado, ¿cierto? Que estaba debajo, y justamente ese sector que construyó Salomón para esconder el arca para cuando esto se cumpliera, ¿entiendes? Y en la oscuridad, ¿se fija? Entonces todo calza en forma increíble, pero hay que tener ojos para ver, ¿cierto? Y oídos para escuchar. Yo he hecho intentos, por ejemplo, en lo que teníamos de, lo que ya le hablaba del asunto del arca, perdón, de los acontecimientos actuales que hemos estado hablando. Por ejemplo, hemos estado hablando de qué significa verdaderamente el hierro y el barro. Y para eso muchos eh, han entendido y han compartido este material, pero la mayoría de las personas que yo he contactado, teólogos inclusive, gente de reputación reconocida, no quieren ni siquiera escuchar. He hecho intentos eh, continuados, ¿verdad? Con pastores, con teólogos, con estudiosos, y no quieren ni siquiera escuchar el tema. Entonces, bueno, uno dice: será. Y otros que lo escuchan, lo entienden a medias, pero cuando se les explica bien los detalles, ahí se les abre el entendimiento. Pero cuesta, porque están a veces orientándose. A veces la gente cree que las profecías se están cumpliendo a medias, que hay que ayudar un poquitito a la Biblia. A veces creen que la profecía no se cumple literalmente, ¿cierto? No, pues la profecía de Dios se tiene que cumplir exactamente y literalmente, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Por eso cuando decían todo en la iglesia, me acuerdo muchos decían y predicaban inclusive, de que no, que son los globalistas con el Papa que se van a unir y van a poner la ley dominical. No, no puede ir por ahí, ¿cierto? Nada que ver, sino que es el poder protestante, pero después, no al principio. El poder protestante que se corrompe con el tiempo, así como lo hizo la iglesia también. Al principio la iglesia católica, cuando se une con Roma, fue maravilloso para todos porque se hicieron cristianos. No es el propósito de Dios hacer cristianos a la fuerza. Bueno, ellos lo hicieron así, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, esa es la forma como se sucede. Sigamos avanzando y vamos a descubrir de que hay muchas cosas relacionadas con eso. Por eso que yo creé el libro El Séptimo Trueno, pero lamentablemente, como vi tan poco entusiasmo en parte de los camaradas chilenos,
lo hice en inglés, el tema. El séptimo trono está escrito en español, el libro, pero el video lo hice en inglés. El video está muy didáctico. Yo les voy a presentar algo ahora, así que tenemos tiempo. Entonces, eh, también se acuerdan del por qué dice que la gente no podía encontrar el lugar por el cual entraba y salía Ron Wyatt después para ver el arca. Y la verdad es que dice él que le sucedía lo mismo que le sucedía a la gente de Sodoma. ¿Se acuerda que a las personas que rodearon la casa de Lot y trataron de entrar a la fuerza, ¿cierto? Y golpearon a estos ángeles, perdón, a Lot y tuvieron que tirar los brazos y tirarlo hacia adentro y salir ellos y herirlo a todos con una palabra que se traduce como ceguera, pero se llama la palabra en hebreo se llama sanvaré, sanvaré, y es de origen incierto, no se sabe qué significa. Eso se ocupa en otro texto más que es en Segunda de Reyes 6:18, donde dice que el profeta Eliseo pidió a Dios en oración que hiciera con este tipo particular de ceguera, que los hiriera, perdón, con este tipo particular de ceguera a estas personas, a los soldados que venían a atacarlo, ¿cierto? O a llevarlo preso. Y, y eso es, digamos, la segunda parte donde se ocupa y también los hiere con una ceguera especial, ¿cierto? Y la palabra normal de ceguera es ivao roné. Esa es la palabra normal que se ocupa en varios textos de la Biblia, como en Deuteronomio 28:28 o en Zacarías 12:4. Pero la palabra san varé parece que no significa ceguera, significa otra cosa. Y lo que yo demostraba, en el fondo entendí yo que significaba un cuadro hipnótico. Por eso que no ven las cosas o creen que hay algo ahí, una pared, cuando no hay una pared. Eso le pasa a todas las personas que van también al lugar donde Ron Wyatt excavó para sacar el arca. No ven la entrada por donde él entraba y todo eso. Lamentablemente Ron Wyatt fallece. Y él hizo una obra maravillosa. Él esperaba ser testigo de esta obra y le dijeron, tú vas a ser parte de este descubrimiento cuando se haga público. Se hizo público el descubrimiento y él no es parte. ¿O lo va a hacer? Sí lo va a hacer, porque acuérdense que le grabaron un cassette, un video, y él tiene toda esta evidencia y lo dejó al lado de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos van a ser sacados por Dios. Ron Wyatt murió a la edad de 66 años el 4 de agosto de 1999. Ahí falleció, lamentablemente. Y eh, ¿cómo se llama? Y su obra quedó, va a perdurar, ¿cierto? Por siempre. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la presentación eh, del libro, de lo que tiene relación con el libro. Pero ahora veamos otras aplicaciones. Vamos a compartir otra pantalla con ustedes que tiene que ver con el séptimo trueno. Que vayamos escuchando y avanzando en eso, porque hay cosas importantes que tienen que ver especialmente con las demostraciones científicas y teológicas acerca de la importancia del día de reposo correcto. ¿Ya? Vamos a ver entonces compartir esta de acá. Creo que esta es. Sí. Entonces, partamos. Arcade Group. The key is upon the ark. La clave está en el arca, eso es lo que se dice. La clave está en el arca. Jorge Fleffel. Series cuando Dios descubre. Presenta. El séptimo trueno. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Los truenos simbolizan una forma muy especial de comunicación, a veces efectuada por la misma voz de Dios el Padre. Cuando Dios desea revelar algo de extrema importancia, lo hace a través de truenos, cuyos secretos solo algunos de sus hijos pueden entender, y a veces ellos mismos fueron privados de comunicar su significado a otros, sino hasta un tiempo determinado. Salmos 81, verso 7. En la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno. Por lo general la voz en los truenos esconden un mensaje secreto. Jesús dijo. Juan 12, versos 27 al 30. Para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Apocalipsis 10, versos 3 y 4. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Chapter 1. History and Reason Behind. Bueno, eso no lo he traducido todavía, pero lo que dice es capítulo 1, historia y el propósito que está detrás. Y aquí es donde cuenta la historia de lo que sucedió principalmente con Argentina, en Córdoba. En el año 2010, Jorge fue invitado a dictar una serie de charlas sobre arqueología bíblica, en una iglesia de corte bautista, ubicada en el barrio Patricios, al noreste de la ciudad de Córdoba, Argentina. En ese entonces, la iglesia era dirigida por el pastor Leopoldo Benedetto. La experiencia vivida en esa oportunidad fue la razón que gestó la preparación del libro El Séptimo Trueno y esta presentación. En esa visita, el querido pastor Benedetto le contó a Jorge los detalles de una maravillosa experiencia de la cual él fue protagonista. Él y su congregación, en junio del 2008, fueron instruidos por la providencia, para que el pastor se preparara durante una semana, porque en el día sábado 28 de ese mes, sería transportado en visión al mismo cielo. Las instrucciones recibidas eran muy específicas, abarcando hasta el tipo de alimentación que debía ingerir durante esa semana. También el pastor debía leer todas las escrituras en ese mismo periodo de tiempo, a lo cual, el pastor exclamó diciendo, pero Señor, si la Biblia es un libro grande, ¿cómo seré capaz de leerla en una semana? La respuesta no se dejó esperar. Se le dijo que también le sería dado el don de lectura veloz. Y el proceso que él pensaba demoraría varios meses, lo completó milagrosamente en pocas horas. En sus narraciones de lo ocurrido, manifestaba lo maravilloso de aquella experiencia, pues de la lectura, no se le escapaba ni una coma o tilde. El sábado de la traslación, debía encontrarse solo, recostado en una habitación y en una posición especial. Entonces fue transportado en visión a un lugar intermedio, donde un ángel custodio le detenía diciéndole que no era digno de entrar, dado que había a la vista, en una parte baja, un portal abierto. Él reclamó insistiendo que había cumplido con todos los detalles que se le habían requerido. Pero, aún así, el ángel se oponía a su entrada. Por lo que, temerariamente, el pastor decidió lanzarse de cabeza a través de esa apertura. Entonces, el ángel alcanzó a asirle de una pierna, provocándole un dolor muy intenso, pero sin lograr evitar el decidido propósito del pastor de llegar a su destino. Es interesante lo sucedido, porque a veces creemos que hemos cumplido con todo lo que Dios nos pide, pero me pregunto, ¿qué cosa importante le podía faltar a este pastor para que el ángel le dijera que aún no era digno de entrar? Es algo de lo que tendremos más luz en el desarrollo de esta presentación. Una vez en el cielo, el pastor vivió muchas experiencias especiales, que él mismo narra en su libro, donde lo más relevante fue que en 7 truenos le fueron revelados los misterios del plan de Dios. Pero, en forma enigmática se le dijo que solo podría interpretar los primeros 6 truenos, más el último de ellos, el séptimo, dado que él no estaba listo, le sería revelado en un tiempo debido. Desde el mismo día que Jorge escuchó el relato de los labios del pastor y su esposa, tuvo la seguridad de cuál era el séptimo trueno. Por lo cual, pidió autorización al cielo para comunicarlo, pero le fue sistemáticamente negado. En esa misma visita, le contaron que a miembros de la congregación se les había anunciado que alguien los llevaría a Israel y que creían que ese alguien era él. Bueno, les dijo que les podía ayudar con eso, dado que Jorge tiene parientes que viven en Israel y Palestina, y algunos se dedican al turismo, por lo que podía organizarles un tour inolvidable, llevándoles a los lugares genuinos. Varios pastores le anunciaron que, de ser así, este sería un viaje profético. A lo que él razonó, si eso es cierto, entonces una confirmación sería que vaya un número profético de personas, y se propuso que, si iban 40 hermanos argentinos y 40 chilenos,
Eso sería para él una demostración de que se trataba de un viaje profético. Se puso en campaña y organizó el tour para fines del año 2010. Tour arqueológico bíblico a Tierra Santa, Israel y Palestina. Y misteriosamente se estaba alcanzando la cifra de 80 personas en total. Pero, en los últimos instantes desertaron muchos chilenos. Y finalmente quedaron 72 personas. Pensó y dijo, este número no tiene nada de profético. Ya encontrándose en la ciudad de Belén, arribaron los últimos hermanos argentinos, y mientras bajaban del bus, se le acercó una integrante de ese grupo, quien le saludó afectuosamente y le dijo que lamentablemente, su esposo había tenido una emergencia, por lo cual no había podido asistir, y que le enviaba sus disculpas. Entonces nuevamente pensó, que el número 71 tampoco tenía nada de profético. Luego, uno de sus primos de Belén, Magdi Fleffel, le preguntó sobre cuántas personas había llevado en esa oportunidad, a lo que respondió, 71 personas, pero luego, rectificó diciendo, en realidad yo soy el número 71, entonces las personas que traje fueron 70. Fue en ese instante cuando se dio cuenta que ese número de personas verdaderamente tenía un significado profético, dado que el texto bíblico que mayormente Jorge cita en sus presentaciones es Lucas capítulo 10, verso 21, que dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, que moras en los cielos y en la tierra, porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, sí Padre, porque así te agradó. Esa exclamación la hizo Cristo después de haber preparado a los 70 primeros discípulos, a quienes se les envió sin provisiones, ni mudas de ropas, ni calzados extra, para que fueran a visitar a los pueblos vecinos, y así preparar el camino para las posteriores visitas de Jesús. Y volvieron contando maravillas de las experiencias que habían vivido. Estos fueron los 70 que iniciaron la iglesia cristiana. Así como los 70 patriarcas que iniciaron el pueblo de Israel, pues fueron 70 los que entraron en Egipto. Así nuestro Señor también le dio a Jorge 70 almas, que disfrutaban cada momento y daban testimonio sobre las maravillas que vivieron en ese tour. Fue verdaderamente un tour profético, lleno de sorpresas. Al visitar Jerusalén, Jorge se encontró con la buena noticia de que las canteras del rey Salomón, también conocidas como la cueva de Sedequías, se encontraban nuevamente abierta al público. Esta gigantesca cantera que está debajo del monte Moria, era muy importante para ellos visitarla. Por lo cual, tuvieron que adaptar los planes, y cada uno tuvo que cancelar su entrada al lugar. Se trata de unos inmensos túneles rocosos. Y luego cuando se encontraban ya en el interior, al pastor Benedetto, junto a otros pastores presentes, recibieron del cielo, importantes mensajes proféticos que debían transmitir a Jorge, pero en un momento determinado que les sería anunciado. El pastor Benedetto le buscó en la cantera y le anticipó sobre lo sucedido. Le dijo que se trataba de 2 visiones y una revelación profética, que habían recibido él, y los pastores argentinos Enzo y Alberto Macio. Él iba a hablarle sobre eso, pero que se le había dicho que callara, porque aún no era el tiempo. Entonces, aceptando lo que le era anunciado, a Jorge no le quedaba más que esperar. Luego, mientras avanzaban al interior y continuaba filmando, se encaminó hacia una de las cuevas que se encontraba a oscuras, y justo al llegar a su entrada, uno de los acompañantes sacó una foto con flash hacia el interior, lo que le permitió percibir actividad arqueológica que se efectuaba en ese lugar. Decidió entrar configurando la cámara en modo de visión nocturna, para ayudarse con ella y así ver dónde pisar. Pensó que sería una aventura solitaria, pero le siguieron como 15 personas de la delegación, quienes se ayudaban con las luces de sus celulares. Llegado el momento y en plena oscuridad, el pastor Benedetto a viva voz le dijo, Jorge, no avances más, detente en el lugar en que estás. Entonces Jorge se acomodó en ese lugar, luego el pastor agregó, pared de la izquierda dice el Señor. Ahí encontrarás algo. Jorge dirigió la cámara a esa pared, donde encontró antiguas inscripciones en aparente idioma hebreo arcaico. Y al avanzar encontraron muchas más inscripciones, unas antiguas y unas más recientes, en distintos idiomas. Luego en cierto lugar, el pastor Benedetto le pidió que apuntara al suelo mientras el hijo del pastor seguía filmando con la cámara de Jorge. Afirmaban que ahí había un túnel que estaba tapado, y que era por ahí donde antiguamente se llevó el Arca de la Alianza. Entonces,
le ratificaron anteriores predicciones proféticas, las mismas que le había anunciado otro querido pastor, de nombre Heriberto Peralta, 5 años antes. Un maravilloso pastor que amaba la obra evangélica carcelaria. Luego, los pastores en la cantera le declararon a Jorge otras cosas nuevas, de gran importancia, las que maravillosamente comenzaron a cumplirse en esa misma expedición. Entonces, en ese mismo lugar obscuro, el pastor Benedetto, junto a 3 otros pastores, 2 argentinos y 2 chilenos, ungieron a Jorge, consagrándole para la gran obra que el Señor le ha estado preparando por años. Se referían a las tumbas y tesoros de los reyes Salomón y David. Volviendo al tema del séptimo trueno, ni siquiera en esta expedición, tan significativa, Jorge se sintió autorizado a hablarle al pastor sobre este tema, que reconocía de extrema importancia, pero también muy delicado, por tratar justo un asunto clave que conforma la línea divisoria entre el bien y el mal y que ha de ser revelado al pueblo disperso del Señor, como la última exhortación, antes de su venida. Finalmente, el 10 de noviembre de 2013, después de más de 3 años de espera, y habiendo asistido, en Santiago de Chile, a una inspiradora predicación dirigida por el matrimonio Benedetto, a través de distintas vías y en forma sorpresiva, el Señor impresionó profundamente a Jorge para comunicar a su siervo Leopoldo el significado de este séptimo trueno. Esa misma tarde, después que el pastor Benedetto junto a otros laicos oraran y ungieran a Jorge, él quedó a un lado conversando con la esposa del pastor, Normita. Y mientras ella le comentaba que su esposo pronto dejaría de pastorear su iglesia de patricios, para dedicarse a visitar distintas congregaciones en el mundo. Entonces, le preguntó si ya su esposo le había dado esa noticia, le respondió que sí, y entonces, palabras no planeadas salieron de la boca de Jorge y dijo: «El Señor me reveló el séptimo trueno». Entonces ella, llevando sus manos al rostro, suspiró sorprendida, y mientras sonreía con atención, Jorge continuó diciendo: «Lo escribiré en un libro y se lo haré llegar justo en el momento en que el pastor comience su nuevo ministerio». Aún en estado de sorpresa, con su rostro radiante, le preguntó si su esposo sabía sobre esto. Le dijo que no. Entonces le preguntó si la autorizaba que ella se lo dijera, a lo que Jorge asintió. Esta es la razón y propósito del libro y esta presentación. Ya no será un misterio el por qué son 7 los truenos. Tampoco será coincidencia que el séptimo trueno guarde una estrecha relación con el séptimo anexo del libro, el Arca del Pacto, escrito por Jorge. Y también descubriremos que no fue mera coincidencia que el pastor Benedetto haya sido transportado al cielo justo, en un séptimo día de la semana. Es un tema delicado y muy trascendental para el tiempo del fin, y relevante para el rol que deberemos jugar antes de la segunda venida de nuestro Rey y Señor, quien nos llevará finalmente al cielo, pero ahora para vivir con Él y para siempre. Chapter 2. The Conflict of the Centuries. Ok, esa es la introducción al tema del séptimo trueno, que tiene mucho, mucho que ver con el Arca del Pacto también, y también tiene que ver con el séptimo anexo del libro, que lo vamos a ver seguramente más adelante. En el fondo, de hecho, una de las participantes eh, eh, de las que asistía a estas reuniones online, me llamó durante la semana y me preguntó acerca de por qué nosotros guardábamos el sábado. Entonces le di algunas explicaciones y le dije que la explicación completa está en el anexo del libro, el séptimo, del Arca del Pacto, y que también ese tema se trataba en profundidad en el libro con nuevas revelaciones, en el libro El Séptimo Trueno, que el Señor me empujó a hacer ese libro sin que yo quisiera, ya saben por qué, y que fue algo muy, muy especial, y donde se demuestra de que en realidad no hay argumentos sólidos de ninguna forma para que guardemos el día domingo. Y ella me hablaba de, por ejemplo, uno de los argumentos que dicen también algunos teólogos modernos, aparte de los que yo presento en el libro, es que Cristo nos invita a que entremos en su reposo, ¿cierto? Entren en mi reposo, dice, porque en el fondo, entonces, que Cristo ahora es el día de reposo. Pero una cosa es entrar en el reposo de aceptar a Cristo como tu Salvador, y otra cosa es guardar el día de reposo, que no tiene nada que ver. Y Dios, además que la Biblia enseña que no cambia, todo eso lo vamos a ver en el capítulo final, digamos, de este libro,
estamos estudiando, pero tiene una estrecha relación con el libro Séptimo Trueno. Y siempre en la Biblia se habla del número 7, 7 veces te perdono, 7 veces, 70 veces 7 también, eh, etcétera. Y la importancia del número 7, que es el día lo que representa a Dios, ¿cierto? O a su número perfecto, y también a la observancia de su día de reposo. Yo le explicaba ya que es el único mandamiento que no tiene, eh, digamos, eh, razón más que la única justificación de ser este mandamiento es que Dios lo pide, ¿cierto? Entonces, el aceptar algo que es arbitrario, que no tiene ningún sentido, digamos, práctico, porque no es como matar, ¿cierto? Matar evidentemente es malo, cualquiera sabe. El robar también es malo, porque a nadie le gusta que le roben algo, ¿cierto? Pero el guardar un día de reposo, ¿pero por qué? ¿Cierto? Y ese mandamiento, acuérdese que es especial entonces, el que cuando uno lo acepta es porque ama al que le da ese mandamiento. Y tiene que haber alguna razón de fondo que no la descubrimos de inmediato, pero la descubriremos con el tiempo. Porque uno tiene que apartarse de los sentimientos egoístas y dedicarse a la obra del prójimo, a la familia, a la naturaleza, a conmemorar al Creador, ¿cierto? Que nos dio todo, ¿cierto? Y uno está descubriendo la necesidad de eso hoy día, porque cuando hacemos, por ejemplo, construimos seres inteligentes, hoy día que pueden ser muy inteligentes, y no le ponemos limitaciones, se espantan. Yo jugaba algunos juegos donde yo soy un superhombre y empiezo a usar, empiezo a matar policía y todo eso, y hago maldad y todo eso, como el GTA V creo que era, se llama. Entonces me di cuenta que no, que es mejor tener limitaciones y para poder armonizar y congeniar con las personas, porque si no uno se aísla, uno se transforma en un monstruo. Entonces, lo que Dios ha diseñado es perfecto y la forma de ser felices tiene que ver con su ley y con su orden. Y donde lo más vital e importante viene a ser ese día de reposo. Ahí lo vamos a descubrir. Vamos a ver el por qué y las cosas que tienen de fondo. No sé si hay alguna pregunta más o algo que quieran compartir, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Estamos dispuestos? Hay una buena audiencia. Tenemos, hay personas, está Abel también. Bienvenido, Abel. Y también, bueno, cuando quieran, pueden hacer preguntas, ¿cierto? Interrumpir, no hay ningún problema. Si quieren, ¿qué hora es? Ya tenemos, estamos en hora para poder terminar. Podemos, la siguiente, Jorge, seguiremos con el capítulo 2 ya del libro Séptimo Trueno, también con más material. Dígame. Tú hablas de 7 truenos y también Sí, se habla en la Biblia de 7 trompetas. sí, también. Hay, ¿cierto? ¿Tienen alguna relación los 7 truenos con las 7 trompetas? Bueno, el número 7 siempre tiene que ver con plenitud y las 7 trompetas también tiene que ver, pero eso más asociado a plagas que suceden. Y de hecho hay un libro que escribió un teólogo cristiano adventista que se llama Las 7 trompetas. Y una vez, ya les conté, porque una vez fui invitado a ver a un predicador que es ciego y él tenía muy claro lo que eran los 6 truenos, pero no entendía el séptimo. Entonces él está en la predicación predicando sobre el tema y, y dice, bueno, el séptimo explica cada uno de los truenos, lo explica de forma muy detallada. Una persona que es profesor de historia, imagínate, y es ciego. Hacía clase en la universidad, no sé ahora. Y entonces él dice, y en esa predicación habla de los 7 truenos, y llega al séptimo y dice, y el Señor levantará un profeta, y no. Bueno, yo no me siento profeta, pero él y yo salgo de la reunión y me presento a él que él me conocía y me estima mucho. Entonces yo le explico que yo escribí el libro El Séptimo Trueno. Y entonces comparto con él el tema y él ahora creo, me dijeron que anda justamente predicando que en realidad el séptimo trueno, porque son revelaciones, el séptimo trueno es la revelación del sábado. Y lo más importante es que se demuestre que en realidad no hay argumento alguno para guardar el día domingo, sino que el sábado sigue como mandamiento perpetuo. No tan solo para Israel, sino que para todo el mundo. Y eso es súper relevante y además tiene que ver con destruir argumentos que, que incluso los adventistas no aceptan de que Cristo en realidad resucitó el día sábado. Los adventistas creen ellos porque tampoco fue revelado ni siquiera a Elena de White. Elena de White creía que en realidad lo que creía la mayoría, porque creen que la Biblia dice eso claramente, pero después de la investigación que yo hice descubrí que no.
en realidad sucede de otra forma. ¿Quieren les puedo mostrar algo de eso? No sé si quieren seguir un poco más o terminamos acá el programa. Díganme No, ustedes. sí, sí, yo por mi parte quisiera escuchar. Ya vamos a seguir con el capítulo 2 del séptimo trino, que ahí empezar a hablar ya de algunos temas relacionados con eso, ¿ya? Vamos a compartir eso. A ver, aquí está. Gracias. Aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es este? Aquí está. Compartir. Ya sigamos. El conflicto de los siglos o conflicto universal es en sí un asunto que tiene que ver con que los seres creados reconozcan o no la autoridad del Creador. La experiencia ha demostrado que toda organización o creación necesita un instructivo que aclare los roles individuales de cada persona dentro de la organización o de cómo funciona el objeto que ha sido creado por alguien. Pero, dado que no todos interpretamos las cosas de la misma manera, es aún mejor contar con un instructor o líder que nos guíe y nos explique de qué se trata el asunto. Y mejor aún que contemos con un líder que haya recorrido el camino y así nos demuestre por su ejemplo que se puede y nos ayude a recorrer el mismo. Un verdadero líder se pone al servicio de sus liderados. Pero todo esto funciona solo si el liderado reconoce la autoridad del líder y se deja liderar. Todo sistema, para que perdure necesariamente debe contar con un solo líder, es decir, con una sola cabeza. Tal como anunció Cristo en Mateo 6, verso 4. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. En otra oportunidad también afirmó que un reino dividido no puede perdurar. Leamos Mateo 12, verso 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. He aquí la importancia de la autoridad. Pero, ¿qué es autoridad? Evidentemente, es algo de importancia vital, dado que el reino de Dios o su creación fue hecha por Él, con la finalidad de que durara para siempre. Leamos Romanos 13, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Es decir, quien no se somete a la autoridad lleva condenación. Y esto es así, dado que el líder busca nuestro bienestar, y que logremos la meta, para que seamos verdaderamente felices. Y sabe que lo podemos lograr, porque él ya recorrió el camino. Y si nos cuesta está dispuesto a ayudarnos, pero solo en aquellas partes en que nuestra capacidad se vea limitada, dado que sabe que la verdadera felicidad consiste en lograrlo uno mismo. Ahora veamos. ¿En qué se basa la autoridad de Dios? ¿Y, de qué forma, en todo el universo, se reconoce la autoridad de Dios? Partamos por lo primero. La autoridad de Dios se basa en la ley del amor. Este es el fundamento de su gobierno, lo que se demuestra en su creación. Entonces, la felicidad de todos los seres creados depende de la perfecta armonía con los principios inherentes a esa ley. Cada uno de nosotros debemos vivir y servir por amor. Este amor se desarrolla con la comprensión y el aprecio del carácter del Creador. Dios nunca ha buscado una obediencia forzada, por lo que en su administración todos gozan de libre albedrío, para que el amor sea algo espontáneo, natural, recíproco y voluntario. No se enfada si no le amas o si no deseas servirle. Pero si lo haces, debes hacerlo por amor. Si le das ofrendas, para que Dios acepte ese acto, debe ser voluntario y con alegría en tu corazón. Si no lo sientes así, entonces no lo hagas, porque Dios ama al dador alegre. Por otra parte, no puede existir un gobierno sin una ley. Y una ley debe ser claramente comprendida por todos, para que pueda ser observada. Dios podría habernos creado incapaces de violar su ley, pero de ser así, no seríamos libres, sino autómatas. Sin libre albedrío, nuestra obediencia no habría sido voluntaria, no tendríamos individualidad, ni menos carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan de Dios, porque limitaría nuestra felicidad. Los frutos más maravillosos de todo ser vivo brotan espontáneamente cuando son motivados por el amor. La atmósfera del amor es algo maravilloso que llena de una cosa inexplicable, que va más allá de la propia felicidad. Entonces, la autoridad de Dios se basa en su amor y en su ley. Ambas cosas son inseparables, o deben ser lo mismo. Dios Padre,
el mayor y mejor de los líderes. Sin discusión, dado que Él sabe cómo funciona su creación que ama al grado de darnos salvación encarnada en Jesús. Cristo, su Hijo, siempre se subordinaba a Él. La voluntad de Cristo era hacer la de su Padre. El Espíritu Santo también, el cual se mantiene en segundo plano atento a la voluntad del Padre. Cristo es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y va tras la extraviada para traerla en sus hombros. Un líder puede cometer errores, pero Dios es infalible. Dios no falla. Y nos ama con amor eterno. Es decir, con amor pleno. Su creación lo demuestra. Pues nos dio un mundo hermoso en gran manera, y un enorme universo por conquistar. En fin, nuestro líder es amor. Dios es amor. Importante porque la ley de Dios también tiene que ser una ley de amor, o el fruto del amor que se manifiesta en ella. Cristo se sujeta a su Padre, ¿cierto? Se subordina a Él. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos cabezas en una organización. Cristo lo dice, o uno amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, por eso, porque cuando hay, por eso que fue necesario que Cristo diga, es necesario que yo me vaya, dice, para que Dios envíe el Espíritu Santo, porque no pueden actuar los dos al unísono. Tiene que uno actuar como protagonista y el otro apoya. Eso es lo que hacía Cristo cuando él oraba y decía, gracias Señor, porque sé que me escuchaste, sé que me escuchas, ¿cierto? Entonces, por eso, porque Dios estaba apoyándolo. Entonces, él estaba liderando acá, pero Dios lo apoyaba. Pero él hacía la voluntad de quién? Del Padre que me envió, al estilo de él, así como alguien que se sabe delegar. Entonces, por eso que podemos decir nosotros que tenemos un solo Dios, que es Dios Padre, ¿cierto? Y también Cristo podría decir, pero si tanto tiempo me has visto a mí y no has visto al Padre, ¿cierto? Que me ha visto a mí y ha visto al Padre. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno puede entender, pero no se trata de la misma persona con distintas facetas, como dicen algunos, sino que se trata de una persona, ¿cierto? Que es Dios Padre, que tienen otras personas que están con Él, que se llaman el Espíritu Santo y el Hijo. Y no importa el número, no importa la cantidad, lo importante es que están unidos. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque respetan la autoridad, que es lo más importante. ¿Y lo respetan por qué? Porque la autoridad está con el pleno amor de parte de él. Digamos. Lamentablemente surgió la rebelión. Esta surgió en el cielo. Y tratar de explicarla no tiene sentido, dado que no hay justificación alguna para ello. Solo podremos narrar cómo surgió este inexplicable fenómeno, el que comenzó en el corazón del más elevado y hermoso de los ángeles. Leamos Ezequiel 28, versos 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo surgió la maldad o a causa de qué surgió? Ezequiel 28, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Al parecer Lucifer se encontraba muy ocupado, dado que las escrituras dicen que, su caída fue producto de la multitud de sus contrataciones, lo que se puede entender como negocios o proyectos en los que él se había involucrado. Por lo general, cuando uno se mantiene ocupado, se aleja de las tentaciones. Pero no así de una de ellas. Hablamos del día de reposo. Dado que en ese espacio de tiempo, Dios nos manda descansar, apartarnos de las actividades relacionadas con nuestras ambiciones personales, para recordar al Creador, agradecerle, dedicarlo a los otros, compartir con ellos, ayudar a los menos privilegiados, es decir, dedicarlo a la obra de Dios y a compartir los logros alcanzados durante la semana. Pero cuando alguien pone antes que Dios, o en primer lugar sus ambiciones personales y proyectos, entonces el sábado le será una molestia. O si lo observa lo hará por cumplir, pero no por amor, que, como vimos, es el requisito fundamental del gobierno de Dios. Ok. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? Porque unos dicen, ¿de dónde sacas tú, Jorge, de que Satanás se reveló en el sábado, en el día sábado? Evidentemente porque es el único pecado o la única tentación que él tuvo, porque no iba a robar, no iba a matar, sí empezó a quebrantar el sábado, porque la multitud de sus contrataciones. Y después cayó en todos los otros pecados, porque al quebrantar el sábado está robando tiempo al Señor, está adulterando porque no está guardando el día que corresponde, ¿cierto? Está también Y, faltándole el respeto a Dios Padre, faltándole a su nombre, también está tomando, siendo
todo, quebrantó todos los mandamientos, codició también, etcétera. Entonces al final incluso hasta miente. Por eso que empezó a mentir para poder respaldar sus sofismas. Dígame, ¿alguna pregunta? Sí, voy a reafirmar que realmente también quebrantó el que dice no tendrás dioses ajenos. Claro que Al sí. quebrantar el sábado ya estaba adorando a otro Dios, no al verdadero. Exacto. Bueno, él mismo se consideraba como Dios, pues si quería ser como Dios. ¿Entiendes? Que es lo mismo Justamente. Y que lo el otro, hombre. ¿Eh? ¿Qué otro? Perdón. no, y lo otro que te iba a decir, la Biblia en ninguna parte habla de la Trinidad, como muchos tienen por costumbre creer que existe una Trinidad. Lo que existe es la divinidad que habla la Biblia, pero no de Trinidad. Claro. Es verdad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero es un Claro, hecho, pero es un hecho concreto de que hay tres seres que forman la familia divina. ¿Entiendes? Por eso uno no pero no puede. como, Claro, y son tres dioses que sabemos. Y uno de sí, ellos es el Hijo, otro de ellos es el Padre. Entonces, ¿qué rol cumple el Espíritu Santo? No queda más que sea eh, la madre, digamos, y eso es lo que reconoce San Felipe, lo que yo le hablaba a usted, que San Felipe dice, y lo sacaron del canon justamente por decir que el Espíritu Santo es mujer. Entonces, él lo dice, lo afirma, por eso lo sacaron del canon, quizás porque Dios no quiere tampoco que eso se revele, por la simple razón quizás de que se le faltaría el respeto con mucha más facilidad. Entonces, eso hay que considerarlo, ¿ya? No sé si llegamos hasta acá entonces porque el otro material ya empieza más denso. A ver, avancemos. sí, me Entonces, parece ¿qué bien. mandamiento fue el que Lucifer quebrantó? Leámoslo en Éxodo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el sábado y lo santificó. De entre los mandamientos del Decálogo, es el más extensamente explicado. Y en la creación del Edén, fue el único que necesitó ser mencionado. Génesis 2, versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este mandamiento es especial, es en sí el mandamiento más fácil de quebrantar. Pero a su vez es el más importante, porque es el único mandamiento arbitrario, es lo único que Dios nos pide para sí. Y la única razón para observarlo es porque Dios lo ordenó. Quizás si Dios hubiera pedido algo costoso, como pagarle un arriendo o una cuota semanal, se aceptaría mejor. Pero porque nos pide algo tan fácil de hacer, descansar y dedicarlo a la camaradería y a disfrutar de su creación, quizá es la razón por la que muchos le restan importancia. Cuando uno descuida el amor a Dios y cree que lo que uno hace es más importante que obedecerle, entonces surge la rebelión. ¿Qué pasaría si tú lo das todo por una persona, y solo le pides a cambio algo inocente, algo que no le cuesta nada, sino al contrario, que se trate de algo que es incluso para su propio beneficio? Y sin embargo no lo hace. ¿Cómo te sentirás por ello? ¿Entiendes? En realidad no se trata de una ordenanza, sino de una forma de medir tu amor por él. Algunos dirán que este mandamiento no existía en el cielo, o que se trata de un mandamiento dado solo al pueblo de Israel. Pero claramente vimos que este mandamiento fue también dado en el Edén, por lo tanto, es de carácter universal. Y dado que se trataba de un mandamiento arbitrario. Es decir, que no exige algo de sentido natural, dado que los otros mandamientos se encuentran implícitos en nuestra naturaleza instintiva. Por ello el sábado es el único mandamiento que necesitó ser mencionado y explicado en el Edén, y posteriormente, producto del pecado, explicado con mayores detalles al pueblo de Israel. Y adicionalmente, podemos aclarar que la Biblia asegura que este mandamiento seguirá siendo observado por nosotros en el mismo cielo. Leamos Isaías 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¿Entiende? En el fondo es el único mandamiento arbitrario, como dice, y que requiere, porque los otros son naturales, digamos, no robar, no adulterar, no matar, ¿cierto? Todo eso es algo natural, porque incluso no mentir, porque yo he visto muchas personas que dicen, no, yo dejé a mi pololo o a mi polola, ¿por qué? Porque mentía, me mintió. Eso yo no lo perdono. Claro, porque consideran que es algo grave. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que lo único que Dios pide para sí justamente es el sábado, para que compartamos con Él, para que lo reconozcamos como creador, para que hagamos que funcione su creación en el sentido de ponernos al servicio de la naturaleza, al servicio de nuestro prójimo, ¿entiendes? O al más desvalido también. Por eso que el día sábado uno hace obras de bien, ¿cierto? Y Cristo decía, Cristo prefería sanar en sábado y le criticaban y decían, ¿cómo usted está trabajando en sábado? ¿Qué es bueno más? ¿Qué es correcto hacer? ¿Dar la vida en día sábado o quitarla? Porque querían, contradictoriamente querían matarlo. Entonces, eso es lo que pasa. Sigamos entonces. La rebelión comenzó en el cielo, y el diablo, desde entonces ha buscado justificarse, y para ello esgrime todo tipo de herramientas para ir en contra de este mandamiento. Convirtió al sábado en el centro de sus ataques a la ley de Dios. Dice que se trata de una medida arbitraria y subjetiva. Ha tratado de pervertir el cómputo de la secuencia semanal. A los religiosos les ha hecho creer que el sábado ya no es parte de la ley, que el sábado fue clavado en la cruz. A los que lo observan, los induce al fanatismo, para estigmatizarlos y desprestigiar así el concepto, convirtiendo al sábado en algo pesado y gravoso. Afirma que este mandamiento coarta la libertad de los seres creados, que quienes hayan sido hechos con voluntad propia, deben ser dejados libres de hacer lo que ellos deseen. El sábado sería una invasión a sus libertades individuales. Pero, con el paso de los años, él mismo se dio cuenta que su organización no lograba funcionar y de la importancia de contar con un día de reunión semanal. Por lo cual, ha inducido a cambiar la observancia del sábado por otro día de la semana. Tal como los musulmanes que guardan el día viernes y como la mayoría de los cristianos que observan el día domingo, y para justificarlo, se basan en la conmemoración de la resurrección de Cristo que asumen en domingo. Y de acuerdo con nuestra interpretación de las Escrituras, el día domingo será exaltado e impuesto universalmente. Y se perseguirá a todo aquel que desee observar el sábado. ¿Se entiende? Entonces ahí viene el tema delicado. Y eso es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque cuando surja la ley dominical, que no va a ser tan luego como algunos piensan, va a ser después que se pervierta el régimen republicano, ¿cierto? Pero por ahora no todavía. Así que tenemos tiempo para trabajar todavía. Chapter 3. Main arguments in defense of Sunday observance. Ahora viene lo medular. Aquí se analizan los cuatro principales argumentos que tienen que ver con la observancia del domingo y cómo trataron torcer las cosas para hacernos creer de que el domingo es el día de, del Señor cuando en realidad no es así. Y aquí se demuestra. Pero esto ya es más denso y da para la siguiente sesión. Así que la dejamos hasta acá, hermano. Voy a parar de presentar esto. Ok. No sé, ¿alguna pregunta en relación a lo visto? Porque estamos presentando el contexto y la base de esto. Hay que tener mucho cuidado en las palabras que uno dice, porque, por ejemplo, a veces las personas escuchan otra cosa de lo que uno está diciendo. A mí, por ejemplo, se me ha acusado a veces de que yo digo que el Espíritu Santo es mujer. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Que el apóstol Esteban, perdón, el apóstol Felipe, que él dice que el Espíritu Santo es mujer. Él lo afirma. Yo solamente digo que la mujer representa en sí el rol del Espíritu Santo. Entonces hay cosas como esas que a veces a uno le quitan, le sacan las palabras o quieren decir algo, y yo trato de ser muy reservado en las cosas y decir las cosas de forma muy precisa, pero a veces la gente pervierte las palabras y hay que tener mucho cuidado, porque yo hago clases de comunicación a los muchachos, a los técnicos de la Universidad Católica, y, y en mis comunicaciones les enseño a ellos de que tienen que ser muy precisos y cuidadosos en las palabras que mencionan y dicen y saber cómo decir en el contexto, etcétera. Porque a veces uno puede, yo si pido un vaso de agua, depende de dónde esté. Estoy en una fuente de soda, me van a traer soda, ¿cierto? Si estoy en la cocina, me van a traer un vaso de agua de la llave de la cocina. O si estoy en, qué sé yo, en un laboratorio, me van a traer agua destilada, ¿cierto?
todo depende del contexto, de cosas como esa. Entonces hay que tener cuidado cómo uno lo dice, quién lo dice, también considerar todas las cosas. Y hay un ejercicio que yo les voy a presentar, que la próxima semana lo voy a preparar. Hay un video que me pasaron donde uno escucha ciertas frases cantadas y depende de lo que tú leas, es como lo que escuchas. ¿Cierto? Entonces, también hay muchas, por ejemplo, como 5 frases distintas, y tú lees esa frase y escuchas el canto y vas a creer que está diciendo eso. Y por eso que hay que tener mucho cuidado con la forma como uno transmite las cosas, y especialmente ahora que va a venir persecución de tipo religioso, tenemos que ser cuidadosos en nuestra forma de proceder. Por eso que yo he preparado este tema en forma muy profunda y estamos tratando de hacerlo bien académico también, de manera que quede todos bien, bien cimentados. ¿Alguna pregunta, les parece? ¿Y hay una pregunta para terminar la sesión? Sí, Jorge, Dígame. tan importante como decir las cosas es también escuchar lo que las personas dicen. Claro Le que sí, pasó a Cristo cuando dijo que en 3 días iba a destruir el templo. claro, es verdad. Es Ah, verdad, sí. claro, Entonces, es verdad que hay, bueno, él quizás lo dijo sabiendo que lo iban a malinterpretar. ¿Entiendes? sí, ¿Por pero qué? Porque yo me refiero a que deben saber también escuchar cuando alguien dice algo. claro que sí. Es una de las cosas que tenemos que tener, y mucho respeto entre nosotros también, porque nosotros no somos, el término protestante viene de quienes protestaron en contra del abuso de la iglesia por no escuchar las distintas visiones o opiniones que tenían. Nosotros como cristianos tenemos que ser llanos a escuchar. A veces le viene una persona con una idea nueva o con una revelación. A veces un niño puede haber tenido una revelación, o como el caso de Elena de White, que era muy joven y enfermiza y débil, ¿cierto? Y ella aparece con una nueva revelación. Le costó mucho que le creyeran, porque uno dice, bueno, ¿y cómo te va a revelar Dios a ti? No se lo revela al pastor, o no se lo revela al evangelista tanto, etcétera. Entonces, uno tiende a pensar de que Dios debe partir por la cabeza, cuando en realidad la historia demuestra que siempre Él ha elegido gente humilde y gente de abajo para revelar sus cosas. Entonces, uno tiene que prestar oído. A mí me ha pasado a veces, por ejemplo, una vez llegó un muchacho, un amigo, y me dice que él hizo andar su auto con agua, ¿ya? Yo como ingeniero, claro, ¿qué profesión tenía él? Era, ¿cómo se llama? Contador nomás, ¿cómo se dice esto de eh, la profesión de los contadores? Entonces, yo dije, Auditor. el contador auditor, claro. Entonces me dije yo, ¿qué vas a ver él? Soy apenas un contador auditor. Dije, "Oh, pero como me acordé de lo que dice Cristo, de eso, escuché, puse atención. Y cuando él me explica y entiendo, digo, ya sé por qué. Usé mi ingeniería, ¿cierto? Y descubrí cuál era la razón por qué él podía hacer andar los vehículos con agua. Y es verdad que se puede. Y se puede hacer, incluso uno lo puede convertir cualquier vehículo en auto que ande a hidrógeno, hidrógeno con oxígeno. Pero hay que saber hacerlo. Y cuando yo escuché, entendí por qué. Y hay una razón muy poderosa de la cual no la han querido revelar, justamente por qué, porque eh, se destruiría la industria del petróleo y muchos intereses creados en esa industria, pero no se justifica porque Dios puso energía de sobra, abundante, en el agua y en el aire. De hecho, el nitrógeno que está en el aire es un acumulador de energía calórica que, si uno sabe sacársela, extraerla, hace maravillas, y se puede hacer. Hay dos formas de hacer, yo que conozco, para hacer sacar energía del medio ambiente, tanto del agua como del aire. Y son muy eficientes, más eficientes que cualquier otra cosa. Uno puede hacer hasta una cocina para que se va sin necesidad. Con 1 litro de agua tiene cocina para andar toda una semana, ¿entiendes? Sin problema. Más diría yo, de una semana. Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que enseñarlas. Lamentablemente el hombre no las sabe, o las quiere ocultar, por cierto, porque los que te venden el gas, los que te venden el petróleo, no quieren que eso lo sepa. Entonces hay intereses creados de fondo y se aprovechan de las herramientas de mercado para anular esas iniciativas. Entonces lo mismo pasa también en el campo teológico. Y uno que ya ha vivido esa experiencia sabe que tiene que prepararse bien y enfrentarse, para enfrentar las cosas. Hoy día van a ser reveladas muchas de las cosas. Esa es la promesa de Donald Trump también. Dice que él va a revelar muchos de los secretos que nos han ocultado por años, los abusadores, etcétera. Partiendo hasta bien en unas camas médicas también dicen que van a entregar, que son con frecuencias especiales que hacen que las personas se recuperen de sus enfermedades. Cosas como esa. ¿Quién sabe
¿Cuándo lo van a hacer? Dicen que están ya en poder de militares que los van a empezar a distribuir. Y muchas cosas más, pero esperemos que asuma el poder primero para que empiece a contarnos las cosas como son. No sé si hay alguna pregunta más, algo que podamos compartir, o algún agradecimiento, algún pedido de oración. Yo tengo un pedido. Hay un amigo de Australia, Sí, eh, sí. se llama George Asensio, amigo de Australia, y él me pidió que oráramos por su hija, que está muy, muy delicada de salud. Y hoy día me llamó muy Por- angustiado. Pues ah, no tan solo porque había tenido ataques su hija, que tiene una especie de ataques convulsivos ella de muy niña, eh, como epiléptico, y también que es una carga para ellos, pero yo le dije que eso también viene de Dios para la salvación de ellos. Y también hoy día él chocó también. Chocó otro auto y se le choqué toda la parte de la puerta del chofer. Dice, "Ay, parece que andaba muy mal". Entonces me pide que oremos por él. Se llama George Asensio. Jorge, ¿Ya? Dígame. Jorge, también quiero pedir oración por una nenita que se llama Agustina, que es hija de nuestro director que era del coro Ya. y que está internada y realmente no sé muy bien qué pasa. Mañana seguramente van a comentar, pero Ok, está pidiendo oración ok. por ella. Pongámonos en campaña entonces para estas dos personas para que oremos. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar esto entonces.